Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí, de verdad. Hoy vamos a hablar de algo bueno, algo que me ha dejado, como dice el título, de mete en apuros. Y para ser honesta, ese título no exagera, ni un poquito. Sus ojos hinchados, sí, bueno, ya verán por qué. Antes de meternos de lleno en la historia, me gustaría darles las gracias por estar aquí, por su apoyo y por tomarse el tiempo de ver mis vídeos. Realmente lo aprecio muchísimo. Y hablando de eso, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos que subo cada semana. Me ayudarían un montón. Así que, ¿de qué va todo esto? Bueno, la historia de hoy es un poco intensa. Para serles sincera, es una historia que todavía me cuesta un poco contar, pero creo que es importante compartirla. Es una historia que trata sobre un incidente, un error, un malentendido, como quieran llamarlo, que me puso en una situación bastante complicada. Y sí, esos ojos hinchados son prueba de ello. Todo comenzó hace unas semanas. Estaba trabajando en un proyecto bastante importante, algo que llevaba meses preparando y que implicaba mucha investigación y dedicación. Digamos que era mi proyecto estrella, algo que realmente quería que saliera perfecto. La presión era alta y las horas de trabajo, pues, ya se imaginarán. Era de esos proyectos que te absorben por completo, que se meten en tu cabeza, en tus sueños, en cada momento del día. No era solo un proyecto, era una parte de mí en ese momento. Este proyecto, sin entrar en demasiados detalles, implicaba la creación de una nueva plataforma, un nuevo concepto, algo que si salía bien, podía cambiar muchas cosas, no solo para mí, sino para muchas otras personas. Tenía un potencial enorme y la responsabilidad de llevarlo a cabo pesaba mucho. La innovación era clave, la originalidad, la precisión. Cada detalle importaba, desde la presentación hasta el diseño, desde la estrategia de marketing hasta la logística. Estaba en ese punto en el que las ideas fluyen a borbotones, en el que la inspiración te golpea en cualquier momento, a cualquier hora. Me pasaba las noches en vela, trabajando hasta altas horas de la madrugada, revisando, corrigiendo, perfeccionando. La cafeína era mi mejor amiga y el sueño, mi enemigo. Me sentía como un equilibrista caminando sobre la cuerda floja, intentando no caerme, intentando mantener el equilibrio. En medio de todo esto y con la sensación de que estaba a punto de lograrlo, recibí una llamada. Era de una persona, digamos que importante para el proyecto. Una figura clave, alguien con quien necesitaba estar en buenos términos. Era la persona que podía darme el empujón final, la aprobación, la oportunidad que tanto anhelaba. Era, por así decirlo, el gatekeeper del proyecto. La llamada era para confirmar una reunión que definía mucho. Era la puerta de entrada a la siguiente fase, la oportunidad de presentar mi trabajo, de convencer a esa persona de que mi idea era viable, de que merecía la inversión, el apoyo. El día, la hora, el lugar, todo parecía estar en orden. Recuerdo que me sentí aliviada, todo estaba fluyendo como lo había planeado. Esa llamada fue como una bocanada de aire fresco, un respiro en medio de la tormenta. El encuentro era crucial. Era la oportunidad de mi vida. Y en ese momento me sentía preparada. Había trabajado duro, había sacrificado mucho y sentía que merecía esa oportunidad. Estaba convencida de que con la información correcta, con la presentación adecuada, podía lograrlo. Así que llegamos al día de la reunión. Me preparé con esmero. Elegí la ropa correcta, algo que transmitiera profesionalismo, pero también mi personalidad. Repasé mis notas una y otra vez. Me aseguré de tener toda la información necesaria a mano, datos, gráficos, estadísticas, todo lo que pudiera necesitar para sustentar mi propuesta. Quería causar una buena impresión, quería demostrar que estaba preparada, que era capaz, que merecía esa oportunidad. Además de la preparación material, me preparé mentalmente. Me repetí a mí misma que podía hacerlo, que era capaz, que estaba lista. Visualicé el éxito, imaginé el resultado final, la aprobación, el proyecto en marcha, el logro. Me llené de confianza, me motivé, me di ánimos. Necesitaba estar en mi mejor versión, y eso implicaba estar tranquila, serena, segura de mí misma. Llegué al lugar de la reunión, un restaurante elegante, y me senté a esperar. El nerviosismo, ya saben, haciendo de las suyas.
El lugar era perfecto, un restaurante con una atmósfera propicia para una conversación importante. La decoración, la iluminación, la música, todo contribuía a crear un ambiente relajado y profesional. Miraba el reloj cada pocos segundos. La hora de la reunión ya había pasado, y aún no llegaba nadie. La impaciencia comenzó a apoderarse de mí. Intentaba mantener la calma, pero el nerviosismo crecía con cada minuto que pasaba. Me preguntaba si habría tráfico, si habría algún retraso. Trataba de no sacar conclusiones apresuradas, de mantener la compostura. Empecé a pensar que quizá había habido un cambio de planes, que no me habían avisado. Llamé a la persona que me había confirmado la reunión, pero su teléfono estaba apagado. Intenté contactar a otras personas involucradas, pero tampoco obtuve respuesta. La ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Mi mente comenzó a maquinar, a crear escenarios, a imaginar posibles causas de la ausencia. Esperé. Esperé mucho. Pasó 1 hora, 2, el restaurante se iba vaciando, y yo seguía ahí, sentada, sola, preguntándome qué había pasado. El personal del restaurante amablemente me preguntaba si necesitaba algo, si quería pedir algo de beber, de comer. Me sentía cada vez más incómoda, más avergonzada. La frustración, la confusión y la decepción comenzaron a mezclarse. Sentí que todo el esfuerzo invertido, toda la preparación, se habían ido por la borda. Sentía que el suelo se abría bajo mis pies. El tiempo se estiraba, se volvía eterno. La esperanza, que al principio se mantenía viva, se iba desvaneciendo con cada minuto que pasaba. La soledad me envolvía, y la sensación de fracaso comenzaba a ser abrumadora. Me sentía ridícula, como una tonta que había sido plantada, humillada. Cuando ya estaba a punto de rendirme, cuando la desesperación comenzaba a invadirme por completo, decidí contactar a alguien más. Una persona que, aunque no estaba directamente involucrada en el proyecto, tenía un conocimiento profundo de la situación. Era un contacto valioso, una persona que siempre había estado dispuesta a ayudarme. Le expliqué lo que había pasado y su respuesta fue el primer indicio de que algo andaba realmente mal. Me dijo que la reunión había sido cancelada. Que el lugar de la reunión no era el restaurante sino otro sitio, y que además, la reunión se había celebrado hacía ya varias horas. ¿Qué? En ese momento, todo se vino abajo. La tierra pareció abrirse bajo mis pies. Me sentí estúpida, tonta, totalmente fuera de lugar. La vergüenza me inundó, la humillación me consumió. Había cometido un error monumental. Había fallado en algo que era crucial para mí, y las consecuencias podrían ser terribles. Fue como un balde de agua fría, un choque frontal contra la realidad. ¿Cómo había podido pasar esto? ¿Cómo pude equivocarme tan estrepitosamente? La culpabilidad, la vergüenza, todo se acumuló de golpe. La confusión, la incredulidad. Mi mente se negaba a aceptar lo que había pasado. Mis ojos, como ya habrán notado, no tardaron en llenarse de lágrimas. Las lágrimas brotaron sin control, como un río desbordado. Intenté contactar de nuevo a las personas involucradas. Expliqué lo sucedido, pedí disculpas. Pero el daño ya estaba hecho. Las excusas, aunque sinceras, parecían insuficientes. La confianza, la credibilidad, se habían visto seriamente comprometidas. Sentí que había decepcionado a todos, que había arruinado una oportunidad única. La situación fue complicada. Tuve que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Hubo conversaciones difíciles, momentos de mucha tensión y un montón de dudas sobre el futuro del proyecto. La presión era enorme y la sensación de haber defraudado a tanta gente era abrumadora. Sentía que había defraudado a mi equipo, a mi familia, a mí misma. La decepción fue inmensa. La frustración también. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones, de idas y venidas, de dudas e incertidumbre. Me sentía culpable, avergonzada, pero también intentando no rendirme, intentando luchar por lo que quería, por lo que había estado construyendo durante meses. Pasaron los días y con ellos la reflexión. Comencé a analizar qué había pasado, a buscar la raíz del problema. ¿Por qué me equivoqué? ¿Qué falló? Y descubrí algo que, aunque doloroso, fue revelador. Resulta que hubo una serie de malentendidos, de errores de comunicación, que culminaron en esta catástrofe.
Un simple cambio de horario que no se me comunicó, un lugar de reunión incorrecto, pequeños detalles que combinados crearon un caos total. La falta de claridad en la comunicación, los rumores y los chismes que se extendieron rápidamente, todo contribuyó a la confusión generalizada. Y claro, la presión, el estrés, el cansancio, todo eso jugó un papel importante. Estaba tan enfocada en el resultado final, en la perfección, que no presté la atención necesaria a los detalles. Me faltó comunicarme de forma clara y efectiva, y asumir que todo estaba bajo control, sin verificar la información. La sobrecarga de trabajo, el insomnio, la falta de descanso, todo eso afectó mi capacidad de atención y mi juicio. Fue una lección dura, pero necesaria. Me di cuenta de que a veces la perfección es inalcanzable, y que lo más importante es aprender de nuestros errores. Que la comunicación clara y la atención al detalle son fundamentales, y que no podemos darnos el lujo de asumir nada. Aprendí que la humildad es esencial, que no podemos creernos infalibles, y que debemos estar siempre dispuestos a pedir ayuda. También aprendí la importancia de la resiliencia, de la capacidad de levantarse después de una caída, de seguir adelante a pesar de las adversidades. Aprendí que el apoyo de las personas que te rodean es fundamental, que la amistad y el amor son un refugio en momentos difíciles. Después de mucho trabajo logré poco a poco recomponer la situación. Pedí disculpas a las personas afectadas y traté de demostrar que a pesar del error, seguía comprometida con el proyecto. La confianza no se recupera de la noche a la mañana, pero con el tiempo, y con mucho esfuerzo, conseguí empezar a reconstruir esa relación. Con perseverancia y con paciencia, empecé a recuperar la confianza de las personas involucradas, y a demostrar que había aprendido de mis errores. El proyecto, gracias a Dios, no se perdió. Logramos sacar adelante gran parte de él, y aunque las consecuencias del error fueron importantes, pudimos aprender de ellas y evitar que se repitieran. La experiencia, aunque dolorosa, nos unió como equipo, nos fortaleció. Aprendimos a comunicarnos mejor, a coordinarnos de forma más efectiva, a confiar más unos en otros. Y ahí es donde entran los ojos hinchados, las consecuencias de todo esto. No fueron solo el estrés y la decepción, también fueron las noches sin dormir, la ansiedad que me acompañó por semanas, y la sensación de haber fallado. Fueron las ojeras, el agotamiento, la tristeza. Fueron las dudas, los miedos, las inseguridades. Fueron las lágrimas, el llanto, el dolor. Fue un momento difícil, sin duda, pero también fue un momento de crecimiento. Aprendí mucho sobre mí misma, sobre mis fortalezas y mis debilidades, y sobre la importancia de la resiliencia. Aprendí que el fracaso no es el final, sino una oportunidad para aprender y mejorar. Aprendí a ser más fuerte, más valiente, más decidida. Aprendí a ser más humilde, a aceptar mis errores y a pedir ayuda cuando la necesito. Aprendí a valorar el apoyo de las personas que me quieren y a confiar en mi propia capacidad para superar las dificultades. Aprendí que la vida es un camino lleno de altibajos, y que lo importante es seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia, creciendo como persona. Aprendí que la perfección no existe y que lo importante es dar lo mejor de mí misma en cada momento, sin importar el resultado final. Aprendí a ser más compasiva conmigo misma y a perdonarme por mis errores. Aprendí que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de levantarse después de una caída y seguir adelante. Así que, como pueden ver, la historia de Meten Apuros es real, es personal, y es algo que quería compartir con ustedes. Para que vean que todos nos equivocamos, que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Para que vean que la vida está llena de desafíos, y que lo importante es no rendirse, luchar por nuestros sueños y aprender de cada experiencia. Quería compartir esta historia porque creo que es importante ser vulnerable, mostrarse tal como uno es, con sus aciertos y con sus errores. Creo que es importante normalizar el fracaso, entender que forma parte del proceso de aprendizaje y crecimiento. Creo que es importante compartir las experiencias, porque así podemos aprender unos de otros, apoyarnos mutuamente y sentirnos menos solos en los momentos difíciles. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que esta historia les haya gustado, aunque sea un poco. Me encantaría saber qué piensan. ¿Alguna vez se han encontrado en una situación similar? ¿Cómo la manejaron? ¿Qué aprendieron de ella? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leerlos y saber qué piensan. Sus historias me inspiran, me motivan y me hacen sentir acompañada en este camino.
Me encanta la comunidad que hemos creado juntos, y valoro mucho el apoyo que me brindan. Y no olviden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal. Me ayudarían muchísimo. Me ayudan a seguir creando contenido, a seguir compartiendo mis experiencias y a seguir conectando con ustedes. Me motiva saber que hay personas que se identifican con mis historias, que se sienten inspiradas por mis palabras y que me brindan su apoyo. Gracias por ser parte de mi comunidad. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Gracias por escucharme, por entenderme, por acompañarme en este viaje. Gracias por permitirme ser vulnerable, por permitirme compartir mis experiencias. Su apoyo es invaluable. Me siento muy afortunada de tener una comunidad tan increíble. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, todos nos equivocamos, lo importante es aprender y seguir adelante. Hasta la próxima.